Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estoy con el Guisonac de Íñigo Arístegui, auténtico campeón, porque en un segundo va a dar comienzo uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. ¡Viva Rusia! No os mováis, todos quietos, en los sofás, nada de a cagar, ni a mear, ni historias. Que no haya meao, que se joda, todos quietos. No os levantéis ya, que empieza el programa. Uno, dos, tres, Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Aquí estamos con el Guisonac de Íñigo Arístegui, auténtico campeón. Este verano, en compañía de mi amigo Sabino Matesanz, que es un grande, bueno, pues fuimos a su galería y la verdad que me quedé entusiasmado. Fijaros, bueno, pues qué muñeco que él, bueno, pues llama Guisonac, con alambre, bueno, pues soldeado, la verdad que un curro de auténtica factura, un auténtico grande. Le pedí que estuviera, bueno, pues esta temporada con nosotros y aquí, como os habréis fijado, bueno, pues lleva ya bastantes semanas, sigo siendo testigo mudo, bueno, pues de estos programas. Le hemos puesto un cerdico, Yonchu, enfócale, un cerdico, para que al final, bueno, pues le guíen unos buenos pasos, en este caso de un cerdo marrano que acabará convertido en salchichas, chistorras, chorizos y todas estas historias. Y estamos encantados de compartir toda esta luz y sobre todo toda esta belleza y toda esta hermosura con todos los que estáis sentados en los sofás de vuestras casas. Hoy vamos a poner en marcha esa sección de envíanos tu receta. Sabéis, porque os lo he dicho durante un montón de semanas, que llevamos muchas temporadas, bueno, pues proyectando toda esa luz y sobre todo siendo generosos, ofreciéndoos toda esa cocina sin chorradas. Y en algún caso, os he pedido que todas esas recetas que tanto os gustan, que han puesto en práctica en vuestras casas a machos, abuelas, tías y todas estas historias, os he pedido que elijáis las que más os gusten, que me las pongáis en un papel y que me las enviéis. Sabéis que en davidejorge.com entréis y hay un banner que pone envíanos tu receta y lo que hace falta es que nos las mandéis, para que aquí en esta sección lo que hagamos sea tunearlas. Hoy vamos a hacer una receta de Abel Sierra Calvo, un auténtico crack, que ha enviado una receta de pasta con vodka que ha titulado Pasta Viva Rusia. Hoy veréis muchas fotografías de muchísima gente que ha pasado por este programa, invitados que han levantado ese puño derecho o ese puño izquierdo, y hablaremos de ese grito Viva Rusia que todavía mucha gente me pregunta qué significa. Os lo contaré. Además, haremos una raya a la mantequilla negra. Si hay una manera de hacer la raya ortodoxa y a la manera tradicional, es a la mantequilla negra, con unas patatas hervidas y con una salsa que se hace en un pispas. Salir todos a relleno de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de este programa tan singular. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta cagada de leopardo, alejáis el mando de distancia, cogéis papel y boli y tomáis buena nota del recetario de hoy. Hoy también vamos a guisar sin gilipolleces. Pasta Viva Rusia y raya a la mantequilla negra. Íñigo Arístegui, eres un crack, Le hemos puesto un sombrero porque tenía la calva un poco fría y le hemos puesto un gorro para que no se constipe el muñeco. Viva el arte y viva la gente casta de este país, como Íñigo. Robin Food. Abel Sierra Calvo, eres un auténtico crack. Has bautizado esta receta como pasta Viva Rusia. Viva Rusia, que es un grito de guerra de este programa, que es verdad que en los tiempos que corren no tiene ningún sentido decir Viva Rusia, pero bueno, yo recuerdo que cuando era un mico, cuando era un crío pequeño, iba con, bueno, pues con mi padre de poteo por Hondarribia, por Irún y todas estas cosas. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención que en los arranchales, la gente mayor que andaba de poteo, que algún día os contaré anécdotas chulísimas, como por ejemplo que llevaban la sardina vieja metida en el bolsillo envuelta en papel de periódico y sacaban bocados de aquella sardina, y cuando andaban un poquito afectados y todas estas historias, bueno, pues gritaban Viva Rusia, porque eran tiempos complicados, distintos a los de ahora, y es verdad que en aquella época, bueno, pues gritar Viva Rusia era como un grito reivindicativo, así que yo me quedé con aquella copla de pequeño, y es verdad que en los primeros programas, bueno, pues se me ocurrió decir Viva Rusia, y hasta hoy, aquí seguimos con ese grito de guerra y con ese puño levantado que no tiene ningún significado político, pero que es verdad que en cuestiones de cocina significa que nos gusta comer a calzón quitado, y sobre todo nos gusta comer cocina sin gilipolleces. Vamos a hacer, a ver si Sierra Calvo, esta pasta que hemos bautizado, o que tú has bautizado como pasta Viva Rusia. Así que vamos a cocer en una cantidad hermosa de agua hirviente, con bastante sal. Importante, habéis visto que he añadido 3 pellizcos generosos de sal, bueno, pues al agua de cocción, porque no hay cosa que más nerviosa me ponga que cuando alguien va a cocer pasta y de repente echa como así la sal al agua. Hay que sazonar generosamente, en este caso el agua de cocción, bueno, pues de unos macarrones. El agua ya viene ya potente de ebullición.
como nos dijo otro día Erlans, es verdad que yo también en alguna ocasión he tenido, bueno, pues ese gesto de añadir aceite de oliva, por ejemplo, al agua de cocción de la pasta. Pero bueno, él dice que no hay que añadir aceite, así que yo tampoco lo voy a hacer. Vamos a añadir un pene o el típico macarrón rallado. La vamos a añadir todo, aquí en plan como con tiento. Todo el paquete de macarrón. Y es verdad que las primeras vueltas son importantes para que esa pasta no se nos agarre al fondo. Importante que el volumen de agua sea un volumen de agua generoso para cocer pasta. Aquí tengo otro ejemplo de un cestillo, que es un cestillo que se suele utilizar para aceite, para freír y todas estas cosas, pero que si os hacéis con este tipo de artilugios, bueno, pues va a ser mucho más cómodo escurrir vuestras preparaciones. En este caso, con un montón de agua podríamos cocer aquí también unos macarrones, o si no, bueno, pues con una cazuela y con una tapa de estas que nos hacen los amigos de Inoxibar, veréis que en un segundo, bueno, pues escurriremos nuestros macarrones de una manera muy fácil. Importante que no se pegue al fondo, porque en el primer comienzo, bueno, pues la pasta tiende a ir al fondo y si no le damos ese meneo, se suele agarrar. Vamos a arrancarnos con un refrito. Vamos a darle candela al fuego. Aquí. Vamos a arrancarnos con un refrito muy sencillo. Pasta Viva Rusia, porque entre los ingredientes de esta pasta, bueno, pues el amigo Abel nos ha propuesto, bueno, pues un chorrete de vodka. Así que por esa vodka, bueno, pues él la ha bautizado esta pasta con ese nombre tan simpático. Una pasta que nos cuenta, bueno, pues que suele guisar con mucha frecuencia en casa. Así que buena cantidad de tocineta. Fijaros, qué calidad de tocineta, Una tocineta bien veteada, ya veis que tiene una veta bien generosa esa tocineta. Cortada en trozos un poquito, no demasiado menudos, porque sabéis que la tocineta al final merma y es interesante que una vez que suelte toda su grasita, tampoco se nos quede demasiado minúscula. Así que le vamos dando un poquito de caña en el fondo de una sartén o de un sauté, una historia de estas, ayudándole con un poco de aceite de oliva virgen. Si queréis también podéis añadir un poco de mantequilla, sin problema, Y es verdad que esa grasita y sobre todo, bueno, pues esos pimentones y esas especias que habitualmente suelen llevar, bueno, pues las tocinetas y este tipo de preparaciones, bueno, pues le va a dar un gusto superior a nuestra pasta. Sin quitar de vista nunca el ojo a la pasta, ebullición potente y de vez en cuando dándole vueltas para que la historia no se nos agarre al fondo de la cazuela. Tomillo, importante, el tiesto, tener un tiesto en casa. Si tenéis jardín, muchísimo mejor. Pero qué buen negocio, como siempre os suelo decir, es tener unas ramas de cualquier hierba en la maceta de la ventana o si tenéis un terreno en un terreno y poder hacer, bueno, pues este gesto divertido de, en este caso, añadir pues unas hojas de un tomillo limón, de un orégano fresco, de una salvia incluso, porque la salvia también es una pasta, una hierba que con la pasta pues va estupendamente, ¿no? Incluso el romero tiene los tallos muchísimo más leñosos que los del tomillo. Fijaros que el tomillo, bueno, pues cuando no es muy crecido, no tiene tallo muy leñoso, ofrece tallos bastante tiernos que se pueden añadir enteros. Pero el romero, que tiene un tallo bastante grueso, conviene, bueno, pues eliminar ese tallo, quedarnos con las hojas. Y es verdad que en algún caso el romero igual tiene, bueno, pues una hoja demasiado vasta. Convendría picarla y añadirla aquí, albahacas, perejiles o lo que os dé la gana. Incluso las bolsas marchitas de lechugas o de rúculas que tengáis en la nevera, que no son hierbas aromáticas, pero que si andan tocando un poco la guitarra y andan un poco ahí entre Pinto y Valdemoro, conviene añadir, bueno, pues en el fondo de nuestras cazuelas. Vamos a añadir un chorrete de vodka. Chorrete generoso de una buena vodka. Sin quitar el ojo a los macarrones, que se cuecen rápidamente además, Todavía le faltan unos minutos. Añadimos, como os digo, ese toque de vodka, que al final, bueno, pues es el que bautiza esta receta como Viva Rusia. Y ahora, bueno, pues estáis viendo esas fotografías de muchísimos invitados que han venido al programa y que en complicidad con nosotros y con todos los que estáis en casa, pues han levantado su puño, ¿no? Pues desde Chicote, del amigo Chicote, bueno, o Bigotes y Turbia, que es un campeón, a Parisi, Borja Parisi, que también es otro grande, Doblas, el jugador de baloncesto de Dortalamo, el Pingue Gourmet, un auténtico campeón, Eli, mi mujer, que sabéis que estuvo aquí en el programa también celebrando con nosotros, bueno, pues la vida sobre todo, y estuvo aquí también, levantó el puño, Neko Hacha, Juanito Echanove, los de Gallinero All Stars, que son los que han hecho la sintonía del programa, el Gypsy Chef, que también es otro grande, Hilario, pues Hilario Arbeláez, Carlos Ibarrondo, Leo Harlem, Ramón Gaztelupe, que es otro gran cocinero, pues el mismísimo Buenafuente, yo que sé, Carlos Argueñano, que es otro titán. Y es verdad que en ese gesto, bueno, pues de levantar el puño, de alguna forma, pues uno está reivindicando la vida, ¿no? Y además,
A la gente mayor que anda por la calle, esta historia le hace mucha gracia. Esta historia de repente que un crío de 7, 8 años en bicicleta se me acerque y me diga ¡Viva Rusia! Porque es verdad que los chavales jóvenes pues no saben qué significa eso de ¡Viva Rusia!, ¿no? Y cuando ocurre eso, delante de alguien mayor, de alguien anciano, bueno, pues normalmente la risotada y la carcajada suele ser, joder, pues bien sonora, ¿no? Porque a la gente mayor le hace mucha gracia toda esta historia de lo de ¡Viva Rusia! Una vez que tenemos la vodka ya bastante reducida, vamos a añadir un poco de azúcar, teniendo en cuenta que vamos a añadir un poco de salsa de tomate. La he probado y está un poco ácida. Por eso añadimos azúcar. Añadimos un poco de agua en el fondo de este bol, sobre todo para recuperar todos los restos de tomate. Ya habéis visto que es una receta bien sencilla, ¿eh? A mí cuando abro una lata de tomate o cualquier historia de estas me suele gustar añadir agua como las amonas para que no quede ni una gota de comida en los recipientes. La pasta va viento en popa. Esta historia también va a empezar otra vez de nuevo a arrancar el hervor de un momento a otro. Y luego además tengo otros ingredientes. Nata líquida, que le va muy bien al tomate. Tener en cuenta que, por ejemplo, las mamas napolitanas, cuando hacen bueno, pues la salsa típica de carne, la típica boloñesa o las típicas salsas de tomate que utilizan pues, para mojar los penes o los espaguetis, todos estos rollos, es una cosa que yo he visto mucho en Italia. Le añaden un poco de nata o un poquito de leche a las salsas de tomate. Es curioso, ¿eh? Pero puede parecer que añadir nata o leche al tomate es algo, pues algo como muy moderno, algo como muy guarrindongo. Y es verdad que las abuelas lo hacen en Italia. Ese toque lácteo, además de aclarar la salsa, estira la salsa y le da un sabor, bueno, pues un sabor como lácteo, un sabor cremoso, muy interesante a la salsa de tomate. Así que nosotros también, bueno, pues añadiremos un poco de nata líquida o un poco de leche y luego, bueno, pues un buen porrazo de cebollino picado justo al final, en cuanto nuestro macarrón esté guisado. Un buen golpe de cebollino, que sabéis que es bien fresco y que está a caballo un poco entre el ajo, el puerro y la cebolleta. El cebollino es rico, lo podéis tener también en macetas y picado es muy, muy sabroso. Cuando hacéis una vinagreta, incluso cuando abrís unos mejillones, cuando hacéis una merluza en salsa verde, en vez de utilizar el perejil, que está bien sabroso, cambiarlo y añadir el cebollino y emplear el cebollino porque es muy rico. Incluso para hacer tortillas francesas, yo muchas veces en una sartén pongo aceite de oliva, un poquito de mantequilla, doro unos ajos en láminas que se doren bien, que queden bien tostados y bien hechos por dentro. Le añado un buen golpe de cebollino picado, dejo que se sofría unos segundos en ese aceite o en esa mantequilla, haces una tortilla, bates 2 o 3 huevos y cuajas una tortilla de ajo con cebollino y os aseguro que es un auténtico manjar. Mucho más si lo metes en un pan, si le pones un poco de tocineta, una historia de estas. Pero os aseguro que el cebollino bien picado en tortilla, joder, está del copón. Vamos a añadir, como veis, el tomate ya está bastante reducido. Buena ebullición, ¿eh? Un tomate hirviendo en un programa es algo súper porno, me encanta. Habéis visto, ¿eh? Cómo grita el tomate, cómo va reduciendo. Y qué espectáculo es cuando añades una salsa de tomate que al final está cargada de agua a una sartén, vas dejando que vaya reduciendo y va aflorando esa grasita. Al final el tomate se concentra, tiene bueno, pues bastante azúcar y en contacto con el fondo de la sartén, los sofritos de tomate que se socarran y que se quedan bien rustidos en el fondo de la sartén, joder, pues sacan realmente el sabor pues, de esa cocina que nos gusta a todos, ¿no? Chorrete de nata o de leche, ¿eh? Podéis añadir leche también si queréis, ¿eh? Chorrete de nata, tampoco sin pasarnos. Vamos a ver cómo está nuestra pasta. Joder, que está perfecta. Fijaros lo que voy a hacer, ¿eh? Es algo que hemos hecho muchas veces. El agua de cocción de la pasta sirve para estirar nuestras pastas, ¿eh? Sin ningún problema, ¿eh? Vamos a escurrir nuestra pasta en el fregadero. Da gusto rodearse de gente inteligente, ¿eh? De gente disfrutona y de gente que piensa por nosotros. Y la verdad que este artilugio de Inoxíbar a mí me parece un gran invento. Nuestro macarrón al fondo de la salsa. Y vamos a dejar, pues durante unos segundos, que la salsa al final vaya empapando todos los recovecos de nuestra pasta.
Fijaros qué espectáculo, Joder. Qué espectáculo, impresionante. Es verdad que cuando uno hace pasta, cuando cocina este tipo de historias, cuando hace arroces, cuando cocina al aire libre en parrillas, todas estas cosas, a pesar de que estamos ya en otoño, pero estamos teniendo un otoño de templado, es verdad que a uno le apetece pues, pegar un trago a un vino rosado, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que este tempranillo está bien rico. Me encantan los vinos rosados. Y es verdad que junto a la pasta, junto a los arroces, junto a las historias que están, bueno, pues vivas de hierbas, que tienen albahaca, que tienen tomillos, que se han sofrito, pues invitan a comer, e invitan a disfrutar. Fijaros, si tenéis cerca un poquito más de agua de cocción podríamos echarle, pero yo creo que al final el punto es este, Ahora lo que debemos de hacer, esto al final conviene poner una historia en el centro de la mesa para que no se nos queme la cazuela o no se nos queme la mesa y no hagamos un accidente. Y yo, la verdad que no lo pondría ni en fuente ni en historias, directamente. Tal como lo veis. Bien espolvoreado de cebollino. Incluso si me apuráis, me ha sobrado un poquito de nata. Y un hilito de nata fría no es ninguna chorrada tampoco. Teniendo en cuenta que luego lo que haremos será con la cuchara darle vueltas a esta historia. Y luego, un buen rallador con un buen queso y a darle zapatilla. Receta sencilla, Sube todo el vapor de la vodka. Es verdad que la vodka le da un punto muy particular a esta historia. Nunca se me hubiera ocurrido a mí añadir una vodka a una salsa de tomate. Receta sencilla, receta sin chorradas. En Robin Food, Atracón a mano armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Viva Rusia, viva Tempranillo. Y hasta la victoria venceremos. No os mováis porque vamos con una raya a la mantequilla negra. Se caga la culebra. Aquí estamos con la raya a la mantequilla negra. Plinio, el gran Plinio el Viejo, decía que la mantequilla era uno de los bocados más delicados de las cocinas, de la cocina bárbara. Y la verdad que para romanos, griegos, todas estas historias, la mantequilla, bueno, pues les parecía un alimento demasiado ordinario. Un alimento, bueno, pues típico de las, bueno, pues de las tribus del norte y todas estas historias. Y es verdad que la mantequilla es uno de los alimentos más poderosos y más consumidos en el mundo. El primer productor es la India y luego, por lo visto, le sigue Estados Unidos. Pero es verdad que cuando uno va a India se da cuenta que tiene mucha costumbre de cocinar con el ghee. Y ese ghee al final no deja de ser, bueno, pues mantequilla clarificada que ellos utilizan para infinidad de estofados, para infinidad de historias marinadas, para hacer panes, para un montón de historias. Y es verdad que la clave de esta receta, además de una raya de buena calidad, bueno, pues es una buena mantequilla. Muy pocos ingredientes, como las mejores recetas y las más grandes, al final sabéis, bueno, pues que están compuestas en esas formulaciones de muy pocos ingredientes. Y en este caso, bueno, pues tengo unas alas de raya. La he comprado antes de ayer en el mercado y es verdad, porque no quería, bueno, correr el riesgo de que ayer mismo, hoy, ir al mercado y no encontrar la raya, así que antes de ayer la compré y es verdad que esto es un buen consejo que os recomiendo que pongáis en práctica en casa, que cuando compréis pescado y sabéis que va a estar 2 días en la nevera, una historia de estas, bueno, pues hagáis este gesto, bueno, pues de utilizar en este caso estos paños que son desechables o si no, algún paño que tengáis en la cocina con agujeros o cosas de estas que no son presentables, bueno, los humedecéis en agua en la fregadera, los escurrís bien, dejéis que estén bien humedecidos y al final no hay más que coger el pescado y envolverlo en trapos húmedos. Esto es un buen truco. Meterlo, bueno, pues en la parte baja de la nevera. Si podéis ponerle un poquito de hielo encima sobre un papel de film, porque es importante que el hielo nunca toque el pescado. Si podéis poner un poco de hielo encima, mucho mejor. Es verdad que ese hielo se irá derritiendo. Es importante ir retirando ese agua, eliminando constantemente ese agua para que no se encharque. Pero bueno, es la mejor forma de conservar el pescado en la nevera. Así que lo que he hecho yo, bueno, pues es mantener estas alas de raya bien envueltas, bueno, pues en estos trapos. El ala de raya, que es verdad que es un pescado que a mí me encanta, que se encuentra en muchísimas pescaderías. En este caso hay alguna un poco más hermosa, pero en este caso veis que son alas de raya bastante finas, que están peladas, porque la raya tiene por fuera, bueno, pues una piel muy dura que es incomestible.
Y bueno, al final, igual que pasa con el rodaballo, bueno, pues el ala de raya o con un lenguado o con un gallo tiene una parte mucho más gruesa y una parte mucho más fina. Mucha gente, que luego lo veréis, lo que hace es deshuesar el ala de raya para cocinar. A mí me parece que como hijo de gallego de mediao que soy, lo que vamos a hacer es mantenerle, bueno, pues ese hueso interno, porque al final tiene un hueso interno. Yo creo que es mucho mejor que esa cocción sea una cocción manteniendo su hueso, porque al final, bueno, pues la raya se mantendrá muchísimo más jugosa. En un segundo pelaremos una, porque es verdad que la raya deshuesada, bueno, pues se puede empanar, se puede rebozar, se pueden hacer, bueno, pues incluso escabeches, porque en este programa hemos hecho escabeche de raya, y es un pescado, pues quizás no muy conocido en estas latitudes, pero a mí me parece que es un pescado muy, muy sabroso. Así que añadimos una buena cantidad de, como veis, de mantequilla en el fondo de una sartén y vamos a dejar que empiece a espumar y que empiece a avellanarse. Esta es la clásica preparación de raya, bueno, pues muy francesa, pero es verdad que los gallegos también tienen por costumbre freír la raya en aceite de oliva en mantequilla y sobre todo, bueno, pues lo que tienen por costumbre es cocer la raya, bueno, pues en agua y servirla, bueno, pues con las clásicas ajadas. Algunos suelen pasar la raya por un poco de harina, yo voy a evitar esa harina. Pero yo creo que no es necesario. Va a quedar mucho más ligera. Es verdad que la harina le hace una costra interesante, sobre todo cuando se tuesta en la sartén. Pero yo la voy a evitar. Si queréis pasar por harina, paséis por harina, sin ningún problema, ¿eh? Salpimentamos. Vamos a darle esto candela. Ahí. Ahí. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues meter el ala de raya en el interior. Importante utilizar para estas historias, para estas cocciones, bueno, pues sartenes antiadherentes, ¿eh? Yo creo que es también buen negocio. Y como os digo, bueno, pues la raya, que es algo que os puede hacer sin ningún problema el pescatero, no hace falta que os liéis la manta a la cabeza en ningún caso, bueno, pues se deshuesa muy fácilmente. Fijaros, metéis por aquí el cuchillo y os daréis cuenta, bueno, pues que ofrece resistencia porque en el interior hay un hueso. Y exactamente igual que se hace cuando uno deshuesa pues un lenguado, un rodaballo, una historia de estas, bueno, pues lo que tiene que hacer es ir deslizando el cuchillo contra, bueno, pues toda esa parte de espinas y de alguna manera ir soltando todos estos haces, que son haces muy gelatinosos y muy sabrosos, bueno, pues de raya. Esta es la parte fina. Tiene una parte fina, como os digo. Y luego una parte gruesa. Voy a pasar un poco la cheira en el cuchillo. Y es verdad que la raya, pues frita está muy sabrosa. A mí me encanta frita. Pasada por un poco de pan rallado. Un poquito de harina, un poquito de huevo, un poco de pan rallado. La raya es muy rica frita, muy muy rica. Con unos ajos, una historia de estas. Fijaros, ¿veis? Esta ya es la parte más gruesa. Y muy carnosa, ya veis que tiene mucha carne en una raya, fijaros, qué filetaco sale aquí. ¿Veis? La parte fina es la que se acaba hace un segundo y esta es la parte mucho más gruesa. Son haces, como, bueno, pues ya veis que tiene una forma muy peculiar, parece como cuando vais a un restaurante japonés y os sirven el típico chipirón o la típica sepia como cortada con un cuchillo, bueno, pues tiene un poco esa presencia. Es verdad que la textura es una textura muy distinta, una textura pues muy parecida, no desconcha, pero muy parecida a lo que puede ser pues una merluza, a lo que puede ser un rodaballo, un gallo, una historia de estas. Las espinas, fijaros, translúcidas, no queda absolutamente nada de carne en el interior, bien troceadas, os sirven para hacer fumes de pescados, caldos, os sirven también para rustirse en el horno, con muchos ajos, cebollas, bien rustidas en el horno, metidas en una cazuela y cubiertas con agua, con un poquito de vino blanco, con algunos champiñones o alguna historia de estas, y bien hervidas, se pueden hacer caldos con tonalidades muy tostadas y como oscuras, la verdad que muy apetecibles. Vamos a quitar ya toda esta historia de delante, que me sobra, y lo que veis, bueno, pues es la mantequilla que espuma en el fondo de la sartén y la raya que se va cocinando. Y la historia es ir haciendo pues este gesto de rociar con la mantequilla bien espumada, pues el ala de nuestra raya. Lo mismo que cuando soasas, bueno, pues un costillar de cerdo, de cordero, cuando soasas un pichón o una historia de estas, o cuando soasas un buen lomo de bacalao en la sartén. Bueno, pues al final el gesto este
de ir rociando con toda la grasa nuestro pescado. Esto se va a hacer en un titá, porque daos cuenta que es una raya bien fina. Fijaros, qué pinta tiene por el otro lado. Muy buena pinta. Ahí. Y además lo interesante es que se nos pegue, porque al final la raya tiene mucha gelatina, esa gelatina se agarra al fondo de la sartén y daros cuenta que la salsa de mantequilla negra no deja de ser una emulsión de mantequilla con alcaparras y zumo de limón, y es interesante, bueno, pues ese fondo rustido, bueno, pues de la base de nuestra sartén, porque al final todo eso se despegará y formará una salsa bien apetecible. La guarnición clásica de una mantequilla, de una raya a la mantequilla negra, pues unas patatas recién hervidas y peladas. No hay que hacer más. Esto está prácticamente ya en su punto, Bien rustida. Es importante que se dore, La vamos a escurrir a la fuente. Es muy fina, esta es muy fina. Si hubiera sido la raya más gruesa que he deshuesado sobre la tabla, le haría falta, pues, por lo menos un par de minutos más. Pero fijaros, esta es la historia. ¿Qué vamos a hacer aquí en el fondo? Añadir un poco más de mantequilla. Y dejar que se tueste un poco más. Voy a coger un poco de perejil, que lo podríamos picar sobre una tabla, sin ningún problema. Perejil bien picado o una historia de estas. Esta mantequilla se tiene que ennegrecer. Pero lo que vamos a hacer en un segundo es picarla con una tijera, como han hecho nuestras abuelas toda la vida. Estoy seguro que si Julia Child o alguna abuela francesa de hace un montón de años hiciera una raya a la mantequilla negra, ¿veis cómo se ennegrece la mantequilla? Picaría el perejil con tijera. Vamos a añadir las alcaparras con todo su jugo. Apartamos la sartén del fuego. Es un sabor peculiar, pero la mantequilla negra, la mantequilla quemada, tiene un gusto interesante. Hacer la prueba. Añadimos zumo de limón. Es un estadio más de la mantequilla avellana. La mantequilla avellana espuma. Bueno, pues suelta todos esos gustos, ese sabor torrefactado como de frutos secos. Y al final la mantequilla carbonizada, la mantequilla negra no deja de ser, bueno, pues ese suero de la mantequilla que al final se tuesta. Y le da un sabor muy peculiar a la preparación. Cogemos perejil. Hacemos un choricillo. Y esto hacía mi madre. Y Maripaz, que era una mujer que me crió en casa. Mi infancia es olor a lejía. Maripaz olía a lejía. Era una mujer atómica extremeña y me acuerdo que cuando se acercaba a la cazuela para picar el perejil lo hacía de esta manera. Todo el mundo dice que la infancia a uno le huele a magdalena, a otro le huele a mantequilla, a otro le huele como a la nata de la leche. Bueno, pues mi infancia es olor a lejía. Le damos a esto un poco de candela rascando el fondo. ¿Veis ese fondo? Ese fondo es el verdadero magma. Vamos a pimentar este fondo de sartén. Vamos a añadir un poquito de sal. Y listo, Calisto. Salseamos nuestra raya. El vinagre de las alcaparras ha dejado también, bueno, pues un sabor muy peculiar en esta salsa, que al final pues es una especie como de menier de raya, pues un poco embrutecida, ¿no? Por las alcaparras y sobre todo por esa, bueno, pues prolongada exposición de la mantequilla al calor de la sartén. Esto es néctar supremo. No para comer todos los días, pero es néctar supremo. Acercáis esto a la mesa, colocáis unas patatas hervidas, regadas con un poco de aceite de oliva, la mantequilla para la raya. Pero no es ninguna chorrada añadir un chorrete de aceite de oliva a nuestras patatas hervidas.
Y aquí se dan la mano, bueno, pues esa grasa bárbara que decía el Plinio, el auténtico crack de Plinio el Viejo, esa grasa bárbara de la mantequilla de nuestra salsa de raya, y luego, bueno, pues el aceite de los olivos centenarios que pueblan pues toda la vieja Europa, toda la cuenca mediterránea. Aceite, mantequilla, raya, alcaparras y una receta legendaria. Raya a la mantequilla negra, en este programa que se llama Robin Food, Atracón a mano armada. Esto ha sido una nueva edición. Seguir cocinando como auténticos titanes. El mejor oficio es el de cocinero. Y no os quepa la menor duda que uno que cocina es muchísimo más feliz que uno que no cocina. Es verdad. Siempre lo digo, pero es que es así. Agur.